Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro curso en línea y es un gozo y un privilegio estar con ustedes en esta clase. Hemos venido estudiando las cartas llamadas cartas de la prisión y es una serie de 4 cartas. Vimos la carta que es, digamos, la que inicia todo el proceso, que es la de Filemón, por el cual Pablo envía varias cartas. Filemón, Efesios, Colosenses. Y vamos a ver esta cuarta carta que es Filipenses. La carta o la epístola de la alegría. Es la carta del gozo. Y vamos a ver algunos aspectos introductorios de esta carta y poco a poco vamos a ver pues un desglose del contenido, aunque siendo un curso intensivo, pues lo hacemos de una manera sintetizada. El autor de esta carta, Filipenses, como lo dice en la misma carta, Pablo. Pablo es el autor. Aquí dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que son los autores, aunque siempre la autoría se la lleva Pablo en su totalidad. Esta carta, como decimos, es la carta conocida también como una carta de gozo, y ya veremos por qué es una carta de gozo. Sin embargo, a pesar de que es una carta de gozo, no fue escrita en una playa griega o allí en un crucero, sino que fue escrita obviamente en la misma fecha que Efesios, Colosenses, que fue en un arresto domiciliario que vemos allá en Hechos 28 del 30 al 31, en la fecha del 60 a 62 después de Cristo. Entonces, es una carta, por eso se le llama de la prisión, una carta de la prisión. Y sin embargo, a pesar de que es una carta de la prisión que se escribe desde Roma, es una carta que abunda el gozo. El gozo es una nota predominante en esta carta. El portador de esta carta es Epafrodito. Epafrodito es un personaje que vamos a ver aquí en esta carta y el cual tiene una razón de ser muy importante para ser él el portador de esta carta. El propósito de la carta de Filipenses tiende a ser una carta de gratitud. ¿Por qué? Porque Pablo ha recibido de los filipenses, de los hermanos que están en Filipos, un presente. Y eso lo describe en el capítulo 4, versículo 10 a 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bueno, él habla de que ha recibido un presente y precisamente lo recibió por medio de Epafrodito. Los filipenses habían enviado a Epafrodito como ese portador de esa ofrenda y también para que fuera asistente de Pablo. Sin embargo, como lo vamos a ver en la carta, Epafrodito cae enfermo. Entonces Pablo siente una gran preocupación, bueno, primero por la salud del mismo Epafrodito, pero también él sabe que los suyos se han preocupado por la situación de él y ahora él lo manda de vuelta. Pero como que quiere evitar que Epafrodito reciba el juicio de los filipenses en el sentido de considerarlo un desertor. Entonces, él, allá en el capítulo 2, del 29 al 30, vamos a ver cómo él da un hermoso testimonio de la obra de Epafrodito para que Epafrodito pues sea recibido de la mejor manera. Viendo un poco más del contexto de esta carta, dice aquí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. En Filipos. Están en Cristo, pero también están en Filipos. Ya en las otras cartas hemos explicado esa ciudadanía doble que tienen los creyentes, de estar en la ciudad, sí, pero también de estar en la esfera y en el dominio de Cristo. ¿Dónde está la ciudad de Filipos? Bueno, allí estarán viendo un mapa de esta ciudad conocida como los filipenses. La ciudad de Filipos fue fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y fue fundada en el mismo sitio de una ciudad de Tracia, Crenides, por las fuentes cercanas. Esta ciudad tiene montañas cercanas, ricas en oro. Hay una industria muy importante, ¿verdad? Dicen que 1,000 talentos cada año para construir y mantener su marina. Era la aportación. Era un centro comercial muy importante, famoso por la vía Egnatia, que pasaba por la plaza, por el mercado. Neápolis fue la primera ciudad de Macedonia y Tesalónica fue la provincia, la capital de la provincia.
Entonces es un lugar muy importante. ¿Cuándo vemos por primera vez que se menciona Filipos? Bueno, nosotros lo ubicamos allá en Hechos 16, precisamente en el segundo viaje misionero de Pablo, y él, en el proceso de su viaje, vemos allá que en el versículo 6 del capítulo 16 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y efectivamente Pablo pasa a Macedonia. Y allí empieza, ¿verdad?, a encontrarse, bueno, pasa por Troas, Samotracia y Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, esa visión de pasa a Macedonia y ayúdanos, pues lo llevó a la ciudad de Filipos. Y vemos que allí la primera persona que encuentra a Pablo en un día de reposo, que salen, ellos, era el día de la oración, y estaban sentándonos, hablando a las mujeres que se habían reunido, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y que adoraba a Dios, estaba oyendo, y Dios abrió su corazón, y ella pues se convierte y es bautizada. Pareciera ser que esa visión del varón macedonio resultó ser mujer, ¿no? Bueno, Lidia, la primera mujer que se convierte allí. Y es una mujer comerciante, o sea, una mujer vendedora de púrpura, y podemos decir que por ello, pues, de una situación o de una posición social bastante buena. En ese evento de estar en Filipos, vemos que se encuentran con una joven, al cual tiene espíritu de adivinación. Después, Pablo confronta, ¿verdad? Y obviamente los que manipulaban a la joven, cuando ven que deja de dar ganancias, pues hacen un alboroto, lo llevan a la cárcel, y ahí vemos otro gran milagro, porque a esa medianoche Pablo y Silas están cantando, y sin embargo hay un gran terremoto, los cimientos de la cárcel pues se sacuden, las puertas se abren, y ¿qué pasa? Pues el carcelero, al ver todo eso, pues lo primero que piensa es: esto ya se fue, y él quiere matarse. Y Pablo lo detiene y le dice: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces allí vemos otro gran hermoso episodio, donde ese carcelero a la medianoche, él se convierte al Señor, ¿verdad? Y lo lleva a casa, curan las heridas, porque habían sido azotados, y obviamente ese carcelero se convierte. Podemos decir que ellos son los primeros, los que comienzan esa comunidad filipenses. Entonces Pablo tiene una estrecha relación de amistad con la iglesia de Filipos, más que cualquier otra iglesia. Aparte que es una iglesia que estará apoyando en algunas ocasiones en ese soporte para la obra misionera del apóstol Pablo. ¿Qué asuntos trata esta carta de Filipenses? Primero, pues, es una carta también de aliento, porque Pablo alienta a los filipenses a afrontar las situaciones de las tribulaciones por las cuales están pasando. Él allá lo vamos a ver en el capítulo 1, 28 al 30, allí estaremos desglosando ese motivo de aliento. Él está diciendo que no solamente, ¿verdad? No solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y obviamente dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué? Porque Él está en una prisión. También otro tema importante de esta carta es el llamado a la unidad. Y eso lo estaremos abordando en el capítulo 2. En el capítulo 3, Pablo estará abordando el problema que hay, que era una amenaza pues, en todas las comunidades cristianas, sobre los falsos maestros que quieren desviar a los hermanos. Y en el capítulo 4, Pablo estará abordando el problema de una pues, división allí de dos mujeres que están en pleito y que precisamente estaban amenazando la paz de la iglesia. Entonces, es una carta corta de 4 capítulos, sin embargo, es una carta preciosa, es una carta calurosa, ¿no? Podemos ver en esas características de la carta que es una carta muy personal, es una carta personal. Aparece la expresión yo 52 veces. Es una carta que también tiene un fuerte énfasis
cristocéntrico, ¿no? Y vemos allá una joya de ese énfasis, un texto tan muy conocido posiblemente por todos, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que Pablo siempre distinguió su ministerio. También en esta carta Pablo va a reconocer el trabajo de la labor de las mujeres y una nota que sobresale en toda esta carta precisamente es el gozo. El gozo se menciona 16 veces y es una carta pues que predomina una nota de gozo aún en un contexto de estar emergiendo desde una prisión. Esta carta es la carta que menos referencias tiene del Antiguo Testamento. De hecho, solamente se encuentran 2 referencias, una de Isaías 45:23 y otra de Deuteronomio 32:5. La palabra jara, gozo. Pablo habla de algo que debe de distinguirnos a todos los creyentes. Pablo puede tener problemas, sí, pero también tiene gozo. Y en medio de la tribulación es cuando este gozo se expresa, porque este gozo no es un gozo que proviene del exterior de las circunstancias, sino ¿cómo se alimenta este gozo? Pablo, allá en el capítulo 3, dice, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Entonces, esa frase de en es lo que describe, ¿verdad?, los límites donde opera o donde se lleva a cabo el gozo. Y en tiene que ver con una esfera, un dominio donde está expresado en el Señor, que es la fuente del gozo. Y también podemos ver que ese gozo, ¿verdad?, esa fuente de gozo, podemos ver, porque ya lo ha tratado Pablo en otra carta en Gálatas, pero lo habla como el fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas 5:22. ¿Y cómo debe ser ese gozo? Pues ese gozo no depende de circunstancias y tiene una continuidad, porque allá en el 4 dice, ¿verdad?, gozaos en el Señor siempre. Y dice, y yo otra vez digo, regocijaos. Entonces, es una carta que nos alienta al gozo aún en medio de las circunstancias difíciles. En este capítulo 1, en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, a los santos. Y esto es algo importante porque hablar de santos habla de ser apartados, de ser consagrados. Entonces, claro que la gente de Filipos será gente común y corriente como cualquiera de nosotros, sin embargo, los mira como los santos apartados, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, en este caso Santa Lidia, San Jorge, San Pablo, San Juan, pues todos somos santos porque hemos sido apartados. Y esto es por algo importante. Bueno, aparte de que dice de los santos, dice con los obispos y los diáconos. Y aquí vemos algo también muy importante de la pluralidad o el equipo o el trabajo en equipo que debe de haber en la iglesia y que eso distingue también parte de la unidad. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es lo que viene a nosotros sin merecerla. Y la paz, ¿verdad?, que es el lugar, es la expresión que Dios da como parte de su presencia en nuestra vida. Irene, que es el equivalente del shalom del Antiguo Testamento, Irene es esa bendición que Dios da de una forma completa. Entonces, en esa armonía de la gracia y de la paz, podemos entender que ese gozo fluye a través de los creyentes. Ahora, vemos aquí en el versículo 3, ¿verdad?, ¿qué es lo que producía en Pablo tanto gozo? Pues una de las cosas es qué recuerdos tan hermosos tenía el apóstol Pablo de esa iglesia de Filipos. Versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Un constante pensamiento en ellos. Pero dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no lucha con problemas, no tiene asuntos pendientes, no tiene resentimientos, pero Pablo dice, cuando yo oro por vosotros, yo me lleno de gozo. Y podemos pensar esto, ¿qué tanto nuestras oraciones están invadidas
de ese gozo. A veces es preocupación, a veces es un pesar o a veces es una gran carga cuando oramos quizás por otro. Pero aquí Pablo dice que podemos orar con gozo también. Y una de las cosas dice, por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión o participando en la comunión habla de la koinonía, habla de esa armonía que tiene el apóstol con ellos. Ahora, ¿quiénes son los que sujetan? Pareciera que aquí Pablo va a presentarnos el sujetalibros o el que sujeta nuestra vida. El que comenzó la obra la va a terminar. El que ha comenzado nuestra obra en nosotros es Dios y Él no va a dejar obras inconclusas, sino hasta que termine también. Es lo que está diciendo allá en el versículo 6. Él está persuadido que el que comenzó la obra la va a terminar. Y entonces eso también puede ser un motivo de gozo, ¿no? Un motivo de gozo de saber que Dios no dejará a los hermanos, a nosotros, así como que a medio camino, sino que Él tiene un propósito eterno que tiene que ver con nuestra vida en su totalidad. Ahora, Pablo dice que como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo los ama con las entrañas, toda nuestra parte visceral. Allí está centrado los afectos. Y Pablo dice, yo los amo profundamente, o sea, con mis entrañas, entrañablemente. A veces decimos que amamos con todo el corazón, pero en el pensamiento bíblico, el corazón es la sede de la voluntad, y no de las emociones, sino de la voluntad. Pero aquí dice, entrañablemente, desde nuestras entrañas. Y Pablo dice que él ora, ¿verdad? Él da gracias con gozo, pero también él pide, en el versículo 9, él pide en oración que el amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Se aman, es una comunidad que se aman, aunque tienen allí ciertas desavenencias, pero es una comunidad que se ama. Bueno, pues la petición de Pablo es que abunde más, que se siga desbordando. Y eso también va a ayudar o va a tener como fruto, ¿verdad? Que ese conocimiento llegue a ser una evidencia o probar para encontrar y saber lo que es mejor. Porque lo dice en el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que probéis. La palabra dokimazo tiene que ver con distinguir entre el bien y el mal. Y era usado en el ámbito, digámoslo así, comercial, cuando querían probar lo genuino de las monedas. Sí que también en aquel tiempo de repente sí había falsificaciones, no solamente es nuestro, ¿verdad? Pero dokimazo era distinguir algo genuino. Pablo quiere que estos hermanos tengan un genuino amor, para que también ellos puedan de manera sincera, ¿verdad?, conocer qué es lo mejor que Dios tiene para sus vidas. Ahora, claro que tiene que ver porque Dios le interesa el principio y el fin de nuestra vida. Entonces Pablo puede ver en ese sentido, pues, esa gratitud y ese gozo que invade esta oración. Ahora, muy bien, en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que le ha pasado a Pablo, él no tiene una actitud de queja o de lástima o de pobre de mí, miren en qué condiciones me encuentro, sino que él mira desde una perspectiva triunfante también, ¿sí? No es un triunfalismo, porque sí reconoce la situación difícil, pero no queda en una posición de víctima. Dice, todo lo que me ha pasado, dice, redunda más bien en el progreso. Ahora, aquí es interesante porque la palabra que está usando para progreso, procopen, tiene que ver con la idea de cortar, abrir paso a machetazos en una selva. Entonces aquí como que Pablo sí se mira este pionero, pero dice, todo lo que yo he hecho ha sido como ir abriendo camino y hemos ido avanzando. Dice, ha resultado más bien en progreso del Evangelio. Y dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Así de que Pablo no se ha quedado callado y vemos que hablar de todo el pretorio es hablar de 10,000 soldados escogidos.
en Roma. Y son soldados que recibían doble paga, que tenían privilegios especiales, y es el cuartel de la Guardia Pretoriana. Entonces, bueno, Pablo ha sido puesto en un lugar de arresto domiciliario, y quizás parte de esos soldados especiales son los que están vigilando o cuidándolo a él día y noche. Entonces, Pablo, ¿verdad? Él dice, sus prisiones han redundado más bien en progreso del Evangelio. Y dice en el 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Como que la situación de Pablo, en vez de ponerlo en una situación de compasión, más bien fue un gran impulso para que ellos sirvieran. Ahora, Pablo está reconociendo que esa motivación para algunos ha sido correcta y para otros no. En el 15 dice, pues algunos predican a Cristo pues por envidia, contienda, y otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Otro motivo de gozo para Pablo es ver cómo el Evangelio va extendiéndose. Así de que sí hay rivalidad, y eso, tristemente, ¿verdad? Aún en el medio evangélico, aún en el medio entre pastores, hay rivalidad, quién tiene la iglesia más grande o quién tiene más éxito en el ministerio. Pablo lo está viendo también aquí. Algunos predican por rivalidad. Aquí la palabra, bueno, lo que está usando Pablo en la idea es como si fueran asalariados y no sinceramente. Ahora, Pablo cierra esa parte de decir, bueno, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, él no es un asalariado, pero sí es un gran inversionista, porque la palabra aquí, ganancia, es kerdos. Kerdos es intereses sobre un capital. Así que Pablo está diciendo, bueno, al morir, yo recibo el capital más los intereses. O sea, es una gran inversión de vida, dar la vida por la obra del Evangelio, no con un bien de ganancia, sino él mira más allá. Es mi vida una inversión en el bien y el progreso del Evangelio. Y Pablo lo está viendo desde esa perspectiva. Ahora, en el 27, ¿verdad? Bueno, él le da gozo, dice allí en el 25, dice, bueno, el dilema de Pablo es, no sé si quedar yo, ¿verdad?, en la carne o mejor partir. De verdad, Pablo desea partir, para mí el morir es Cristo, y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice aquí versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo obviamente dice, compórtense, versículo dice 27, compórtense como es digno del Evangelio. Ahora, la palabra compórtense, politeuste, proviene de polites, ciudadano. Entonces, Pablo dice, compórtense como ciudadanos del reino. Aunque él sabe, ¿verdad?, que los Filipos poseen la ciudadanía romana, al igual que Pablo. Pero dice, ustedes son ciudadanos del reino. Así de que compórtense como tales. Y lo que está animando, ¿verdad?, a Pablo es, dice, ustedes han visto en mí cómo yo tengo conflicto, pero el conflicto que está hablando allí es combate y es agona, que es como el conflicto de como luchar en un conflicto de gladiadores o atlético. Obviamente los filipenses habían visto a Pablo cómo él había luchado y había enfrentado a tantas cosas, pero aún en sus padecimientos, él no tomaba esa actitud de víctima, sino de un atleta o de un combatiente o de una persona que estaba siendo muy proactiva, ¿no? Y muy proactiva a favor del Evangelio. Entonces, en este versículo, en este capítulo 1, vemos ya esa nota de gozo. Pablo se goza, ora con ellos por gozo, le da gozo el avance del Evangelio, aun cuando unos lo hagan con motivaciones equivocadas, pero al final de cuentas, él mira que el Evangelio es predicado. Ahora, pasamos al capítulo número 2.
Filipenses capítulo 2. En el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. En esta sección, Pablo usa condiciones de primera clase. No es que si es que hay, sino que da por cierto que existe. O sea, hay exhortación, consolación, hay afecto, hay comunión. Sí lo hay. No es que si acaso hay, sino da por hecho que lo hay. En el versículo 2 dice, completad mi gozo. Completad, llénalo todo. Ya Pablo había dicho, ¿verdad?, que él oraba para que todavía redundaran más en amor. Pero todavía Pablo dice, sigan rebosando y que mi gozo también sea desbordado. Así de que Pablo tiene en mente esa unidad, ese pensamiento en la unidad. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pensando, más que nada como que estar en sintonía. No quiere decir que de plano todo el mundo piensa igual, pero más que nada tiene que ver, porque va a hablarlo más adelante, tiene que ver con esa actitud de humildad, de no poner la mirada de manera egoísta pensando en ser el número uno, sino que pensar en el bien de los demás. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. En el versículo 4 lo dice. Ahora, Pablo, ante este desafío y este estímulo que les presenta a ellos, él presenta a Jesús como el ejemplo supremo de la humildad. De modo que anima a los filipenses a que sean como Cristo Jesús. Entonces, Pablo lo que está pidiendo, Pablo a sus amigos, lo ilustra a través de la vida de Jesús. Vemos en el 5 al 8, que es un gran pasaje cristológico. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un pasaje sin igual, un pasaje conocido, ¿verdad?, como un canto cristológico. Algunos piensan que era un canto que se entonaba en la iglesia, y otros piensan que pues Pablo lo está escribiendo, ¿verdad? Aunque tiene más como si ya hubiera estado este canto en la iglesia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces Pablo está hablando, ¿verdad?, de que Jesús es el modelo. Ahora, Pablo hace una declaración de Dios, ¿verdad?, de Jesús como Dios, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahora, igual a Dios, ¿en qué sentido se refiere? Bueno, él habla de una deidad, la deidad de Cristo. Él habla de esa relación que tiene Jesús con su Padre. Ahora, ha sido muy polémico para algunos el aspecto de que se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? Bueno, podemos ver que no se despojó de su naturaleza divina, lo cual sería imposible. Lo que sí vemos que sí se despojó es de su ambiente, ¿no? O sea, de la gloria. Dejó lo que él tenía para venir, ¿verdad?, a una tierra donde tuvo limitaciones, ¿verdad? No podía estar en el mismo lugar, en el mismo momento, y obviamente limitaciones también en cuanto a su poder, ¿no? Él se autolimitó, porque claro, él podía hacer muchas cosas, podía detener el sol, podía hacer lo que fuera, y sin embargo, él se limitó voluntariamente. Entonces, él se despoja de esas insignias de majestad al grado de hacerse esclavo, ¿no?, al grado de ser siervo. Entonces, pero aquí cuando habla de esta parte de que estando en la condición de hombre,
Eso es otro aspecto importante que tenemos que ver en este canto cristológico, que Pablo también está enfatizando en la humanidad de Jesús, ¿no? No es, como decían los docetistas, como un fantasma. Y yo creo que a pesar de eso, todavía hay quienes tienen ese tipo de pensamiento. Y en el sentido de que a Jesús lo mencionan por aquí, por allá, por todos lados, pero ¿de qué manera influye o impacta la vida? A veces pareciera que es un fantasma, que no está. Pablo habla de que Jesús es Dios, siendo en la forma de Dios, pero se despojó al tomar una forma humana. Ahora, Pablo está hablando en ese aspecto, ¿verdad? Cómo ahora Jesús, humillándose para ser hombre, todavía fue una humillación más fuerte o más profunda, ¿no? El hecho de haber vivido la muerte que él tuvo, una muerte y muerte de cruz. Y eso tiene su implicación porque precisamente, ¿quiénes son los que morían en una cruz? Los criminales, la gente que había cometido delitos. Entonces, Jesús carga también con esa marca, con esa etiqueta, podemos decir así, de ser como un criminal. Aún así, sin embargo, vemos después que esa humildad de despojarse, de tomar esa actitud de ser manso y humilde, que es lo que los evangelios describen de Jesús, allá Mateo 11, 28 al 30, la actitud manso y humilde de Jesús, de verdad contrasta en una sociedad egoísta que nos impulsa a que agarremos todo lo que podamos para nosotros mismos. Pero aquí el Pablo lo que presenta es como el secreto de Jesús, ¿no? Bueno, no es un secreto, podríamos decirlo, más bien fue una evidencia tan clara para todos, que él se sacrificó, se sirvió y aún se sometió. Y con todo esto, ahora viene una contraparte. En el 9 dice, Dios lo exaltó, subiéndolo sobre todo, soberano en todo, sublime sobre todo y siendo solemne sobre todo. Realmente la exaltación, vemos, es algo supremo, lo que vemos ahora aquí. Entonces, este origen de este canto, algunos dicen, pues es un himno que se contaba en la iglesia de Filipo, o que Pablo es el autor de este pasaje. Algunos piensan que no es propiamente el estilo paulino, sin embargo, para Pablo es sobresaliente y de alguna manera pues aquí lo vemos reflejado. ¿Cómo se encarnó, verdad? No dice, no habla mucho de esa encarnación, solamente se hizo hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se hizo semejante a los hombres y es obediente al Padre. Ahora, este canto está basado en Isaías 53, 12. Tiene como un sustento teológico, siendo la forma de Dios y toma forma de siervo. Entonces, habla de esos atributos de Dios, ¿verdad? De lo que Él era y luego su encarnación y Él vaciarse, ¿no? Del ambiente de su gloria y tomar las limitaciones humanas. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, no estamos viendo aquí la carta de Hebreos, pero Hebreos va a decir que Jesús hizo todo esto con gozo. Con gozo también, lo vamos a ver allá cuando estudiemos en Hebreos en el capítulo 12. En este capítulo 2, ¿verdad? Vemos que es una humillación de Cristo, una humillación voluntaria, que lo llevó hacia el camino de la muerte de la cruz. Y al punto de llegar a su exaltación, que todos en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, no se trata de una genuflexión rutinaria, sino más bien es el reconocimiento de la majestad de Jesús y del poder de Jesús. Entonces, que toda lengua, dice, confiese que Jesús es el Señor. Y confesar que Jesús es el Señor está más allá de solamente asentir, de decir, creo, ¿no? Sino que el desafío es confiar en el Señor. Es lo que realmente Pablo quiere, ¿no? Que los hermanos lleguen a comprender esa confianza y ese reconocimiento de la majestad, del poder y de la soberanía del Señor
en ese sentido. Pasando al versículo 12. Dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. De una manera, ¿a qué se refiere? Con temor y temblor. Quizás en más que nada en la necesidad de hacer lo recto. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él está hablando allí, ¿quién es el que opera, ¿no?, en la voluntad del hombre? Y por eso implica o conlleva al siguiente versículo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Nada de quejas o quitar ese ambiente de negativismo, para que ellos puedan ser realmente irreprensibles, en el versículo 15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, sin mancha, sin mezclarnos, sin ser adulterados. Ahora, aquí Pablo dice que seáis irreprensibles y que resplandezcas como una luminaria en el mundo, en un mundo de tinieblas. Ahora, aquí habla asido de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Todos nos necesitamos. No podemos ser autosuficientes, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, yo, aunque sea derramado en una ofrenda, ¿verdad? Eso era una costumbre también. Antes o después de la comida se derramaba un cáliz de vino en gratitud o en honor a Dios. Dice, que yo pueda ser derramado, aún así, pero en gratitud por todo lo que Dios está haciendo en ustedes, a través de ustedes, para ser luminares en este mundo. Ahora, él va a pasar de ahora va a pasar a ilustrarlo de una manera muy genuina o muy clara, precisamente con el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, de personas que realmente tienen esa preocupación y ese corazón servicial por los demás. Él habla de que somos necesarios unos a otros. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y bueno, ya describió quiénes son los que buscan lo suyo propio. Aquellos que predican a Cristo por contienda, por envidia, y Timoteo es un siervo diferente, ¿no? Y aquí dice, yo quiero mandarlo a ustedes. Dice, ya conoce los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego para que vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor y yo también iré pronto a verlos. Cuando Pablo habla de tener un mismo amor, sentir lo mismo, tener una sintonía con el hermano, yo creo que aquí, precisamente en Timoteo, ilustra eso, porque él habla, como hijo a padre ha servido. Entonces, tenemos esa sintonía, tenemos ese mismo sentir, ese mismo ánimo del que Pablo ha venido hablando. Y Timoteo tiene ese corazón servicial por sus hermanos. Así de que Pablo quiere, claro que quisiera tener Pablo a Timoteo, ¿verdad? Hasta que vea el resultado del juicio, pero quiere enviarlos. Y aquí vemos algo también importante. Pablo tiene la esperanza de salir libre de ese arresto domiciliario, ¿sí? Él dice, espero ir pronto a vosotros. Ahora, quiere enviar a Timoteo, pero de momento dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito
Dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito es varias descripciones que tiene ahí de él: hermano, colaborador, compañero de milicia, es servidor. Y realmente él es de la comunidad de ellos, ¿no? Porque con Epafrodito habían enviado una ofrenda. Ahora, él lo regresa, dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Habíais oído, ellos habían oído que él había enfermado. Dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo quiere, ¿verdad?, que Epafrodito sea un hermano que sea bien recibido. Y de hecho en el 29 dice que lo tengan en gran estima a los que son como él. Recibirle en el Señor con todo gozo. ¿Cómo recibirlo? No con el juicio o con la crítica de cómo pudo haber dejado a Pablo. Él dice que Epafrodito realmente fue un gran servidor, porque estuvo, dice aquí, exponiendo su vida para faltar lo que le faltaba a él, por servir a él como un verdadero amigo. Entonces, Timoteo, Epafrodito son ejemplos de ese sentir, de esa unidad y también de expresar el gozo que Pablo siente por ellos y que siente por los hermanos filipenses.